bloque y nos vamos a nuestro segmento semanal con Martín Di Genaro, contador. Martín, buenas noches. Muchísimas gracias por el contacto. Buenas noches, Candela, para vos y toda la audiencia. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, volvimos con el segmento. Sí, la verdad que sí, así que bueno, estuvo el contador solo, así que estuve bien representado el estudio. Buenísimo. Bueno, y ahora vamos con más novedades. Mucha actualidad tenemos hoy, primero que nada con temas impositivos. Sí, tal cual, un poco en este mes que son de vencimiento, vamos a ir trabajando y llevando a la audiencia información, digamos, de vencimientos que van ocurriendo, las cuestiones que hay que tener en cuenta para no caer en errores y bueno, un poco traer la información fresca, ¿no? Como importante comentar que en este mes de julio opera la feria administrativa, que va desde el día 14 al 23 de julio. En estos periodos, digamos, en este periodo de tiempo se suspenden todos los plazos administrativos para contestación de fiscalizaciones, recursos, multas, etcétera. O sea, es que digamos como que no corren los plazos, ¿sí? Se siguen corriendo los plazos para las presentaciones de las declaraciones juradas ordinarias, ¿no? Bien. Todo lo que tiene IVA, ganancias y bueno, todo lo que tiene que ser habitual, digamos, eso no se suspenden los plazos, pero sí para todas las cuestiones de procedimiento administrativo quedan suspendidos hasta el 23 de junio, ¿sí? Inclusive hasta las cuestiones de ejecuciones fiscales, ¿no? Que es importante saber, por lo menos nos va a dar un poco de respiro a la gran cantidad de embargos que vienen sufriendo los contribuyentes, ¿no? Bien, así que, bueno, son un par de días, son 2 semanas aproximadamente. Sí, exacto, es la feria judicial, después tenemos la feria administrativa de invierno y después tenemos como la feria administrativa de verano, ¿no? Así que bueno, por lo menos tenemos un respiro para acomodar un poco las cuestiones de los contribuyentes. Y por otro lado, sí, decime, Martín. Y por otro lado, digamos, vamos a hablar un poquito, para el día 27 de julio empieza a vencer el impuesto a las ganancias, ¿sí? De las personas humanas. Y este año en particular nos encontramos con algún cambio sustancial en toda esta normativa que hemos visto que ha ido saliendo, y en particular este año tenemos que elegir entre la declaración de régimen en general, que es la tradicional que siempre se venía presentando, y un régimen simplificado que ha salido, que bueno, hay mucho debate y mucha discusión respecto a esta temática, ¿no? Y un poco decir, bueno, dar un poco qué significa uno, ¿no? Uno y otro. En el régimen general es el régimen anterior, el viejo, el conocido, donde el contribuyente hace su declaración jurada en función de sus cálculos, y el simplificado es aquel donde ARCA, el organismo, emite una preliquidación, ¿sí? Emite una preliquidación y uno puede optar si está de acuerdo o modificar lo que crea conveniente. Pero bueno, estamos viendo que hemos estado haciendo algunas pruebas, consultando al fisco, y bueno, no está todo bien claro, ¿sí? Hay impugnaciones de gastos para ciertas actividades en las cuales correspondería. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Comentar un poquito esto a la audiencia, de que, bueno, los contribuyentes van a tener que tomar una decisión ante el vencimiento, ¿no? Si aceptar o no aceptar este régimen, si ir por el régimen general y el régimen simplificado. ¿Y cuáles serían, Martín, en este caso, los criterios que uno tiene que tener en cuenta de acuerdo al rubro, bueno, al ámbito en que se encuentre, a qué decisión tomar? Básicamente hay que ver puntualmente cada caso de cada contribuyente, pero puntualmente, si vamos por la vía del simplificado, lógicamente que viene con algunas atracciones de beneficios que están todavía en duda, ¿no? Todos los profesionales, inclusive que conversamos y charlamos, es como que también están en dudas, porque una de las cuestiones que si uno optara por el régimen simplificado, el contribuyente quedaría como un escudo fiscal, ¿no? Que no lo inspeccionarían desde los periodos fiscales 24 hacia atrás. Pero hay una normativa interna dentro del fisco, digamos, dentro de ARCA, y hablando con distintas jefaturas, digamos, acá en San Luis y en Mendoza, que por ahí uno, en la medida que va teniendo actividad, va consultando. Eso no es una inmunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el fisco detecta que hay una diferencia sustancial de ingresos, y la sustancial es que sea del 15%, pongo un ejemplo, un contribuyente declara una venta y el día de mañana se detecta que tiene un 15% más de movimiento en billeteras electrónicas, por ejemplo, perdería esa inmunidad fiscal. O sea que, en definitiva, ese beneficio que se lo promociona no sería como tal.
¿sí? Porque no sabemos hasta qué punto el fisco va a respetar o no el tema de no verificar. Claro. Entonces hay mucha controversia respecto a este tema. Si bien uno puede optar por el régimen simplificado y después salir, bueno, es como que uno siempre, digamos, o los clientes siempre están en algún grado de desconfianza, ¿no? Y lo otro muy importante es que nosotros como contadores nos nutrimos de la información que nos dan nuestros clientes, ¿no? Los contribuyentes, en lo que es la información patrimonial, las cuentas bancarias, sí, digamos, todo lo que es movimiento de bancos, si compran autos, si compran inmuebles, etcétera. Y ya prácticamente hace 8 años, si el cliente no te aportaba ese dato, habíamos sacado como validez que todo lo que nos informaba ARCA, en la parte de nuestra parte, era válido, ¿no? Porque básicamente con todo el régimen de información estaba coincidiendo con los papeles de trabajo que teníamos. Uh-huh. Y a partir de este año, puntualmente, si uno no adhiere al régimen simplificado, esa información no la trae ARCA, no te la muestra. Entonces, es como que, bueno, hay un doble esfuerzo. Claro, está medio la obligación en este caso. Claro, exacto, es como que de alguna forma le hemos exigido un poquito más a los clientes, o en este caso a los contribuyentes, que nos brinden información, porque hoy no la estamos obteniendo desde ARCA. Entonces, bueno, es como que si bien el régimen es voluntario, pasarse al régimen simplificado, ARCA, si vos no adherís a ese régimen, no te da toda la información que tiene sobre vos. Claro. Entonces, bueno, tenemos que ser muy cuidadosos en la declaración jurada que va a presentar el contribuyente, porque en definitiva pueden generar, digamos, alguna distorsión y generarse fiscalizaciones, ¿no? Bueno, por ese lado también es positivo para el contribuyente en el sentido de decir, de uno tener bien toda la información clara, ¿no? De los movimientos que se van realizando. Tal cual. Hemos hablado en infinitas oportunidades en estas entrevistas que, bueno, que estar ordenado permite una fiscalización mucho más fácil, ¿no? O sea, digamos, sobrepasar una fiscalización. El tema que, bueno, está bien, la propuesta que hoy propone ARCA con el régimen simplificado, lógicamente que es menos trabajo, digamos de alguna forma, porque viene una preliquidación y tenemos que ir controlando, pero por ejemplo, por regla general, toma que los combustibles no los deduce de ganancias, ya cuando uno viene en el régimen simplificado, vienen deducidos y hay actividades que el combustible es necesario y se lo puede computar. Claro. Entonces, como que toma el sistema por regla general un montón de criterios que son generales, pero se olvida de lo particular. Por eso arranco la entrevista diciendo que hay que estudiar cada uno de los casos y bueno, y también transmitirle a cada uno de los contribuyentes, digamos, en este caso cada uno de los clientes que tienen que hacer este tipo de declaraciones, esta situación para que en definitiva ellos tomen la decisión de qué querer hacer, ¿no? Pero bueno, estamos en un proceso claramente de transformación. Esto que estamos hablando, digamos, de transformación, no, más que nada de reforma. Esto que estamos hablando de preliquidaciones en otros países del mundo ya funciona hace muchos años, ¿no? Pero bueno, la cuestión es, como siempre hablamos con los clientes, ¿quién le dice no a una preliquidación emitida por ARCA, ¿no? O sea, le estamos diciendo que voy a pagar menos de lo que me está diciendo. Y bueno, y nos hemos encontrado a veces que tenemos diferencias al revés. Entonces, bueno, es como que como todo cambio, toda cuestión nueva y más en materia sistemática, hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? De nosotros hay muchos clientes que han optado por el régimen general y muy pocos que han ido por el régimen simplificado y bueno, vamos explicando los pros y los contras. Por eso me pareció muy interesante traer este material, digamos, a la audiencia para que lo puedan hablar con los profesionales que tiene cada uno de los contribuyentes que por ahí están viendo la entrevista y puedan tomar una decisión en función, o sepan que si los colegas les van a pedir informaciones porque hoy no la estamos visualizando y estamos hablando. Sí. Martín, sí, perdón, por ahí no sé si será un poco más, algo más particular lo que te voy a preguntar, pero ¿qué información tiene que tener uno claro, ¿no? Como para evitar el hecho de estar implícitamente obligado a adherirse a este régimen simplificado, por ejemplo. Mira, el régimen es voluntario, vos te podés adherir en forma voluntaria y en función de eso es lo que ARCA recauda de todo su universo de información que tiene y propone una declaración jurada. Ahora, nosotros como régimen general, que también nos va a servir para controlar el simplificado, yo creo que hay una cuestión muy básica que por ahí son las fiscalizaciones que se están viendo y están llegando, ¿no? Que tiene que ver en cuanto a lo que factura el contribuyente respecto al movimiento
electrónico, ¿sí? El movimiento de sus cobranzas por billeteras electrónicas. Nosotros tenemos un estudio hecho en la oficina donde cada de nuestros clientes, el 80% de sus ventas se hacen cobros mediante sistemas bancarios, ¿no? Billeteras electrónicas, postnet, transferencias. Entonces, bueno, si hoy no se tiene un control absoluto respecto a eso, no se le da la información al profesional, puede ser muy susceptible de tener, digamos, fiscalizaciones. Ahora bien, si el contribuyente, digamos, no tiene una administración, porque sucede a veces que no tiene un administrativo dentro de su negocio, o él mismo el que hace la administración y por ahí no llega, porque hoy ser empresario o tener un negocio en Argentina conlleva un montón de actividades, digamos, más en el momento que estamos viviendo. Y bueno, por ahí en esos casos estamos aconsejando que si hay dudas respecto a lo que tenga la billetera fiscal, la billetera electrónica o los movimientos de banco, que vaya por un régimen simplificado, ¿sí? A los efectos de evitar distorsiones. Entonces, bueno, eso es lo más importante a tener en cuenta. Lógicamente, tener las ventas bien claro, lo que se ha declarado en el impuesto al valor agregado, que sean las mismas ventas que se declaran en ganancia, porque eso es un cruzamiento directo. Digamos, son dos impuestos, pero se cruzan en sí a nivel de fiscalización. Luego tener bien claro la ecuación patrimonial, que quiere decir esto, que todos los bienes que se haya adquirido un contribuyente puedan tener un origen de fondos, ¿no? Siempre decimos, o le decimos siempre a nuestros clientes, que cada vez que uno adquiere unos fondos, alguien lo financia, ¿sí? O lo financia una actividad que la ganó, o la obtuvo de un préstamo, o la ganó, o se la regalaron, ¿no? O sea, digamos, siempre que hay una incorporación de un bien. Entonces eso es lo que se denomina ecuación patrimonial o justificación patrimonial, que también tiene que tener una coherencia, ¿no? Son todos estos tips que uno tiene que tener en cuenta, por eso son conceptos muy técnicos, pero está bueno para la audiencia que lo esté escuchando que por ahí lo pueda anotar, digamos, y por ahí consultarlo con su profesional. Estando estas condiciones básicas y algunos niveles de rentabilidad esperados, por ejemplo, ARCA, para lo que es la venta de bienes, pretende un inicio de rentabilidad en los negocios del 10%, ¿no? Y estamos viendo en algunos casos, como lo hemos visto en la oficina, que a veces no llegan al 10%. Hoy está la economía muy competitiva, se compite mucho por el precio y a veces los negocios no rinden lo que ARCA espera. Entonces, bueno, quedaría en el umbral de fiscalizaciones, pero siempre que esté ordenado se puede, digamos, probar que esa fue la rentabilidad. Entonces, bueno, esos serían más o menos, digamos, los ítems a tener en cuenta en el momento antes de presentar una declaración jurada de este impuesto, ¿no? Martín, muchísimas gracias. Gracias por toda la información, clarísimo todo, y nos vamos a reencontrar el jueves que viene. El jueves que viene, si Dios quiere, también estamos en un proceso de recategorización de monotributistas, así que atención los monotributistas. Y la semana que viene vamos a hablar respecto a qué implica la recategorización, cómo se está manejando ARCA. Estamos, no solo es la recategorización, sino que está haciendo un proceso mes a mes, que hay que tener mucho en cuenta respecto a la facturación, porque por ahí uno puede estar tranquilo que llega bien y hay un corrimiento de mes y se producen exclusiones. Estamos recibiendo algunos clientes nuevos del estudio con algunas exclusiones, así que bueno, vamos a hablar respecto a ese tema, así que vamos a tratar de hacerlo más claro como siempre y poder que estén bien preparados para la próxima recategorización. Siempre es bueno estar actualizado. Martín, muchas gracias. Sí, tal cual. Bueno, Candela, como siempre, muchas gracias y nos vemos el jueves que viene. Hasta luego, abrazo grande. Chao, hasta luego.